Muy bien, mis hermanos, una bendición el poder compartir con ustedes nuevamente en este espacio. Como siempre, pues sabemos, tenemos palabra de nuestro Padre Celestial que busca por sobre todo el fortalecer nuestra vida y el acompañarnos en este peregrinaje en el cual nos encontramos de Adán hacia Cristo. No olvidemos que nosotros nacimos primero de la carne y después hemos nacido del Espíritu. Y las experiencias de la carne tienen que ver con toda esta muerte y esta circunstancia de lucha que vivimos dentro de nuestra vida, pero sin embargo en nuestra nueva vida espiritual nos corresponde el comenzar a experimentar todas las riquezas de Cristo, todo su carácter, todo su poder, toda su gracia, y esto es algo que usted y yo desde el día de hoy estamos comenzando a comprender y entender, por lo cual es importante el que siempre estemos nosotros enfocados en esta palabra preciosa de vida, de bienestar y de bendición que el Señor tiene para usted y para nosotros. La semana pasada estuvimos mirando sobre esta lucha espiritual. Mantenemos realmente todos los seres humanos, pero principalmente aquellos que profesamos a Cristo, porque la Escritura nos dice que nosotros antes vivíamos haciendo, ¿verdad?, las cosas que el espíritu de la potestad del aire, esto lo vemos en el libro de Efesios, efectivamente las expresaba y las manifestaba a través de nosotros. La Escritura dice el espíritu que operaba en los hijos de desobediencia, en el cual estuvimos todos nosotros en otro tiempo. Es decir, todo el mundo está bajo la influencia del enemigo. Es decir, Satanás tomó las llaves y, ¿verdad?, las riendas de la muerte, y él efectivamente, aun cuando nosotros no nos damos cuenta, es el que ejerce su dominio, su potestad a través de cada ser humano. Una de las estrategias de Satanás en cuanto a esto es que la gente, por supuesto, o no crea que él existe, o no crea que él es capaz de hacer estas cosas. Simple y sencillamente se justifica el hecho de que pues estas cosas como que son niñerías o son cosas difíciles de creer. Y una de las estrategias de él es el camuflaje en este sentido. Es decir, es de alguna manera el estar escondido, ¿verdad?, para que efectivamente nosotros no seamos capaces de poder detectarlo y para que en esa circunstancia no tengamos la posibilidad de poder enfrentar la realidad de con quién verdaderamente nosotros estamos peleando y estamos luchando. El versículo central de Efesios 6 que estamos viendo desde el versículo 12 al 18 tiene que ver con el versículo 12, en el cual la Escritura nos revela algo maravilloso, ¿verdad? Y dice la Escritura claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el versículo anterior dice, estad firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, el cabecilla de los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, el cabecilla es el diablo. Y la Escritura nos dice que nosotros luchamos contra él, no luchamos contra carne y sangre. El ser humano, leía un artículo muy interesante, el ser humano ha tratado desde técnicamente su creación, desde después de su caída, de intentar hacer del hombre una persona distinta y diferente. Y nosotros conocemos que efectivamente la ciencia llega a estudiar el cuerpo, llega a estudiar el alma a través de la psicología, pero no existe ciencia para estudiar el espíritu, porque hay una confusión, ¿verdad?, efectivamente respecto de lo que significa el espíritu. Algunos de nosotros creemos que el espíritu es el alma,
y no tiene que ver, son cosas totalmente distintas y diferentes, funciones distintas y diferentes. Y, ¿verdad? Tanto Dios, nuestro Padre Celestial, que es espíritu, y tanto el propio Satanás actúan en la esfera espiritual. Y la esfera espiritual, al ser una esfera desconocida para nosotros, tiene un impacto directo en las demás esferas del ser humano. No olvidemos que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Así, en ese orden fue que Dios nos creó, espíritu, alma y cuerpo. Y también ese es el orden de importancia que Dios da al ser humano. Primero, el espíritu, porque el espíritu va a tener efectivamente influencia y connotación directa entre el alma y el cuerpo. El espíritu, ¿verdad? Normalmente es quien va a determinar efectivamente el campo de acción en donde se desarrolle tanto el alma como el cuerpo. Pero al nosotros estar de alguna manera ajenos a la realidad espiritual, nosotros nos movemos en la esfera del alma, nos movemos en la esfera de la mente, de los sentimientos, de los deseos, a lo cual llamamos emociones, y en la esfera efectivamente de la voluntad. O nos manejamos también en el estudio de la esfera del cuerpo, a lo cual nosotros llamamos biología. Y no olvidemos que la escritura es muy clara respecto de determinar estos tres elementos consecutivos constitucionales del ser humano, el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿verdad? Y cuando habla de estos elementos, la escritura siempre, cuando quiere hablar de la vida del cuerpo, habla de la vida bios. Y cuando quiere hablar del alma, la escritura está hablando del suje, ¿verdad? De ahí viene la palabra psique, que tiene que ver justamente con la psicología, ¿verdad? Pero cuando habla de la vida del espíritu, la escritura nos habla del zoe de Dios. Entonces tenemos el bios, el suje y el zoe, que son las tres dimensiones del ser humano, ¿verdad? En las cuales nosotros nos desarrollamos. Entonces el hombre ha intentado desde su caída el tratar de que el ser humano sea un hombre distinto y diferente. Y nosotros hemos encontrado tres maneras de dar respuesta a que el hombre sea distinto y diferente desde la perspectiva del ser humano, no desde la perspectiva de Dios. Y estas tres maneras tienen que ver, en primer lugar, efectivamente con la educación del ser humano. ¿Cómo somos capaces nosotros desde niños educar al hombre, educar al ser humano para que se constituya en un buen elemento, en una buena persona, en un hombre de bien? Ese es el primer tema en el cual nosotros normalmente hasta el día de hoy seguimos bregando, una buena educación. Ahora no estamos diciendo que no sea importante. Es importante una buena educación, pero lo que le podemos asegurar a todo el mundo es que una buena educación no cambia la realidad del espíritu del ser humano. Una buena educación no puede cambiar efectivamente el hecho de que ese hombre tiene un enemigo invisible que de alguna manera lo está afectando permanente y continuamente, y es efectivamente el diablo a través de este séquito de huestes espirituales de maldad que tiene a su favor. La otra manera como el hombre ha intentado cambiar al ser humano es a través de las leyes, y nosotros sabemos que efectivamente las leyes tienen como propósito el hecho de hacer una mejor sociedad, es decir, de que el hombre obedezca, de que el hombre se someta, de que el hombre determine un campo de acción dentro de un cierto territorio en el cual no haga daño a los demás, ¿verdad? Esta es otra de las opciones que el hombre tiene, y aquí nosotros vemos que estamos plagados permanente y continuamente de leyes para intentar frenar la maldad y el mal del hombre y hacer una mejor sociedad. Y el otro punto que la sociedad normalmente cree que es básica para que el hombre cambie su entorno, ¿verdad? Es decir, depende en donde yo ponga al ser humano, en el entorno, en el medio ambiente en el que él se desarrolle, él va a llegar a ser bueno o mala, o una buena o una mala persona. Pero estos tres aspectos, a saber, la educación del ser humano, a saber, las leyes y el entorno, nunca han sido capaces de poder resolver, ¿verdad?, la situación particular del hombre, y es una situación de inclinación al mal, al pecado, ¿verdad?, en el cual efectivamente vemos una sociedad permanente y continuamente en decadencia.
Entonces, la respuesta de este versículo, por esto es tan importante, hermanos. El Espíritu Santo nos da aquí la respuesta de cuál es el verdadero problema del ser humano. Y arranca diciéndonos que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, nuestro problema no somos ni siquiera nosotros mismos desde la perspectiva de la sangre y la carne, no es la relación que nosotros manejamos con otras personas, porque a veces nosotros nos enfocamos en que nuestro problema generalmente proviene de terceros, o proviene de nosotros mismos como carne y sangre, o proviene de terceros que nos quieren hacer daño. Generalmente nosotros siempre estamos enfocando en que hay alguien, ¿verdad?, que de alguna manera nos está haciendo la vida difícil o la vida imposible. Y esta es la perspectiva del ser humano, porque está en el campo de sus sensaciones, en el campo de sus emociones, está en el campo de lo que él puede ver. Pero aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra exactamente cuál es nuestro enemigo. Y dice, porque nosotros no luchamos contra carne y sangre, es decir, no es un tema de educación, no es un tema de leyes, no es un tema de medio ambiente, eso no va a funcionar porque estamos luchando nosotros en un campo que es el campo espiritual. Satanás es espíritu y por tanto, efectivamente, nosotros tenemos un enemigo que nos quiere hacer daño. Ahora, Satanás nos quiere hacer daño a nosotros porque él tiene efectivamente alguien, ¿verdad?, del cual siempre tuvo celos y tuvo temor, ¿verdad?, para poder perder efectivamente el imperio de la muerte. Y ese alguien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted recordará, por ejemplo, cuando en el huerto de Edén, cuando efectivamente el Señor pronunció aquellas palabras para Eva, cuando le dijo que y pondré enemistad, ¿verdad?, en tu simiente y su simiente. Mira qué interesante. Cuando habla de y pondré enemistad en tu simiente y en su simiente, estaba hablando de la simiente de Eva. Cuando la palabra habla de la simiente, así cuando habla de la simiente de Abraham, está hablando de Cristo. Y pondré enemistad entre el Cristo que va a salir de ti, el Cristo que va a salir de ti, y la serpiente que es Satanás. Es decir, la verdadera lucha espiritual, ¿verdad?, que nosotros vivimos es una lucha entre Cristo, entre Satanás, pero el campo de batalla somos ustedes y yo. El campo de batalla es nuestra mente. El campo de batalla son nuestros pensamientos. El campo de batalla son nuestras emociones. Y pondré enemistad entre tu simiente, le dice el Señor a la mujer, y tu simiente. No le dice entre tus simientes, como si hablase de todos. Dice, y pondré enemistad entre tu simiente, ¿no?, y la simiente de la serpiente. Y dice, y tu simiente le herirá en la cabeza y ésta le herirá en el calcañar. Y ahí vemos nosotros lo que sucedió con Cristo. Cuando Cristo llevó a Satanás y a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas de este siglo, lo llevó a la muerte en la cruz del Calvario. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo aplastó en la cabeza a la serpiente, a Satanás. Y Satanás lo que hizo es crucificar a Cristo, pero sin entender que la muerte de Cristo significaba verdaderamente la muerte de Satanás, porque el Señor Jesucristo, nos muestra el libro de Hebreos, probó la muerte por todos. Y la muerte de Cristo se convierte en la muerte nuestra, en la paga de nuestros pecados. La Escritura nos dice que la paga de toda alma que pecare, esa también morirá. Y como nosotros hemos pecado, nosotros tenemos que morir de una muerte y tenemos que morir de la muerte de Cristo. Es por eso tan importante que tenemos que nosotros poner nuestra mirada en Cristo, porque la primer muerte que nosotros tenemos que hacer, la muerte que paga nuestros pecados, la muerte que nos salva, la muerte que nos redime, la muerte que nos lleva al cielo, la muerte que nos da entrada efectivamente a la nueva vida de Cristo y de Dios, efectivamente es la muerte de Cristo. Y de ahí es que es tan importante que yo me identifique con Cristo y de que yo sea colocado por mi Padre en Cristo Jesús para que Cristo se convierta
en mi sabiduría, en mi justificación, en mi salvación y en mi redención. Esto es básico y es por eso que la gente tiene que conocer a Cristo. La gente tiene por medio de la fe que acercarse a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, para el ser humano, en términos generales, esta lucha espiritual efectivamente se está llevando en cada ser humano. En algunos que no conocen a Cristo, están absolutamente ajenos de esta lucha espiritual y están intentando buscar los problemas particulares del ser humano en cosas externas, como hemos comentado, la educación, las leyes y el entorno, creyendo que efectivamente si nosotros seríamos capaces de poder introducir al hombre en estos aspectos, el hombre cambiaría. Pero la historia nos demuestra que el hombre va de mal en peor y que la sociedad va de mal en peor. Y la propia escritura profetiza indicando que efectivamente la maldad se multiplicará. Y nosotros lo estamos viendo, ¿verdad? Permanente y continuamente cómo va el deterioro efectivamente de nuestra sociedad. Así que el ser humano per se, sin darse cuenta, está siendo utilizado, ¿verdad?, por Satanás para que efectivamente los deseos de Satanás se puedan cumplir. El Señor Jesucristo les dijo algo muy profundo a los religiosos de la época, a los fariseos, y les dijo: vosotros tenéis un padre, vuestro padre no es Abraham, porque si vuestro padre fuese Abraham, los deseos de Abraham quisieseis hacer. Dice, pero vosotros tenéis un padre. Y dice, vuestro padre es el diablo. Y los deseos de él, vosotros queréis hacer. Ahora, eso es tocante a cada ser humano. Lamentablemente para usted y para mí, más allá de que lo querramos o no admitir, nosotros cuando nacemos de la carne, nacemos con un papá espiritual. Y ese padre espiritual, lamentablemente, es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El hijo de desobediencia no es una persona desobediente. El hijo de desobediencia es aquel que nace del padre desobediente, del padre que miente desde el principio, del padre que engaña desde el principio. Por eso somos los hijos de desobediencia, mientras que el hijo de obediencia es el hijo que nace de Cristo, que nace de la nueva vida efectivamente que él es. Entonces, nosotros ahora como cristianos, que comenzamos a entender estas verdades y que Satanás comienza a darse por descubierto, ya no se puede camuflar mucho. Ahora, Satanás va a intentar seguirse camuflando, ¿verdad?, en nosotros aún como cristianos, pero nosotros nos convertimos potencialmente para Satanás en una puerta de salida de nosotros mismos y de la gente hacia la verdad, para poder entender que efectivamente nosotros tenemos un enemigo invisible, espiritual, que es el que tiene como propósito robar, matar y destruir nuestra vida, y que efectivamente ese enemigo ha sido derrotado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí que es tan profundo efectivamente este versículo 12 que nos señala, ¿verdad?, quién verdaderamente es nuestro enemigo. No tenemos lucha contra sangre y carne. Fíjese, si nosotros no nos enfocamos, hermanos, en entender quién es verdaderamente o quién verdaderamente es nuestro enemigo, jamás vamos a poder pelear legítimamente o con alguna posibilidad de tener victoria. Nosotros no luchamos contra sangre y carne. Desde ahora en adelante, cuando usted vea que alguna persona, que alguna organización, que algún país, que siempre detrás de esto están decisiones de personas, le está molestando a usted la vida, Satanás lo que quiere es que usted se fije en las personas que tienen nombre y apellido, ¿verdad?, que esos son los responsables de su desgracia. Porque el momento en que él puede enfocarse allí, en ese momento usted pierde de vista a Satanás, personaliza el problema y le pone nombre y apellido al problema y a la dificultad que usted está viviendo. Y usted se desvía de entender que es el enemigo Satanás el que roba, mata y destruye. La idea central
¿no es cierto?, de nuestro Señor, es que nosotros efectivamente tenemos a nuestro favor al que venció a Satanás. La Escritura nos dice que efectivamente Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Cuando hablamos nosotros de cristianos, Él nos dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué significa? La potestad de las tinieblas tiene potestad sobre ti para hacerte la vida desgraciada. Ese es el trabajo central de la potestad de las tinieblas, ¿verdad? Tiene la capacidad de poderte hacer la vida desgraciada y tiene la capacidad, ¿verdad?, para hacerlo, porque efectivamente tiene el derecho legal sobre ti, porque tú le perteneces. Cuando nosotros somos esclavos del pecado, pertenecemos a Satanás. Y así es como Satanás de alguna manera se muestra, se expresa a través de nosotros, a través de lo que él sabe hacer. Por eso el apóstol, pues en el capítulo 7, por ejemplo, de Romanos, hablando de que miserable de mí, ¿quién me podrá salvar de este cuerpo de muerte? Él decía muy acertadamente, porque las cosas que sé que no debo hacer son las que hago, porque cuando quiero hacer el bien, encuentro una ley que el mal opera en mí. Termino haciendo el mal que no quiero. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mira, Satanás va a intentar atacarnos a nosotros. La Escritura dice estar firmes contra las acechanzas del diablo, y en otros versículos, ¿verdad? El apóstol Pedro dice que nosotros debemos estar atentos a las artimañas del diablo. Aquí habla de las acechanzas del diablo. En otros versículos habla de las artimañas. Habla de las estrategias que el diablo tiene para hacernos daño. Y las estrategias que el diablo va a utilizar siempre están justamente en el campo del alma y del cuerpo, ¿verdad? Y muy centrado efectivamente en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de entender. Y por eso es que la contraindicación de la Escritura para nosotros es que nosotros tenemos que ser transformados por medio de la renovación. ¿De qué? De la renovación de nuestro entendimiento, de la renovación de nuestros pensamientos, de la renovación de nuestra mente. La palabra que el Señor nos ha dado en la Escritura es la palabra con la que ahora nosotros debemos ir llenando nuestra mente. Porque esa palabra es viva y eficaz. Y esa palabra lo que hace es comenzar a traer vida, ¿verdad? Y a vivificar al hombre nuevo que efectivamente nosotros tenemos. La Escritura nos dice que el Señor quiere vivificar nuestros cuerpos mortales. Si nosotros hoy estamos en un cuerpo mortal, pero nuestro propio cuerpo mortal se puede ir vivificando, es decir, nuestra alma, nuestro espíritu se vivifica, nuestra alma se vivifica. Y cuando nuestro espíritu y nuestra alma se vivifican, entonces yo comienzo a vivir en la dimensión celestial. Yo comienzo a ser partícipe de la naturaleza divina. Y en esa participación de la naturaleza divina, pues lo único que resta es que mi cuerpo sea redimido. Porque aún mi cuerpo va a obtener los beneficios de un alma que está descansando en el Señor Jesucristo, de un espíritu que está descansando en el Señor Jesucristo. Aún mi cuerpo va a recibir los beneficios. Pero sin embargo, como este es mi cuerpo de muerte, este cuerpo efectivamente es el viejo cuerpo, este cuerpo es la vieja vasija, este cuerpo es el odre viejo, este cuerpo tiene que desaparecer porque no alcanza para contener la vida que es Cristo. Y por eso es que es necesario que nosotros obtengamos en su momento un nuevo cuerpo. Pero ahora este cuerpo de muerte efectivamente está en un proceso de desgaste. El apóstol Pedro decía que nuestro viejo hombre, se va desgastando, pero no obstante el nuevo día a día se va renovando. Entonces dentro de nosotros hay la renovación, el crecimiento del nuevo hombre, pero tenemos también dentro de nosotros todavía ese viejo hombre, esa vida corrupta, ese viejo envase que está allí y que tiene que finalmente terminar muriendo. Así que lo importante es que Satanás lo que busca es afectarnos a nosotros a través de canales de la mente, a través de los canales de las emociones, a través de los canales de la voluntad. El enemigo lo que trata permanente y continuamente es de penetrar a través de esos canales
para que de alguna manera, primero él se pueda ocultar, él pueda mantenerse en la medida de lo posible desconocido a ustedes. Ahora, como ustedes sabrán, en muchos círculos del mundo, pues no se reconoce a Satanás, no se reconoce al diablo. Cuando hablamos de estas cosas, como que estamos hablando nosotros de cosas absurdas. En círculos cristianos, inclusive, no se quiere reconocer esa posición. Ahora, no se trata de estar hablando permanente y continuamente de Satanás y del diablo. No, de lo que se trata es de reconocer quién verdaderamente es nuestro enemigo. ¿Para qué? Porque si nosotros sabemos que tenemos un enemigo espiritual, si nosotros sabemos que él es el protagonista de nuestros malos días, si nosotros sabemos que él es el que trae toda especie de mal a nuestra propia vida, la pregunta es, ¿qué posibilidad tenemos usted y yo con nuestras propias capacidades de poder enfrentar ese enemigo? Cero, ninguna. No hay ninguna posibilidad de que lo podamos enfrentar. Estamos verdaderamente en sus manos. Y la única posibilidad que tenemos es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso el versículo 13 nos dice, tomad, por tanto, es decir, esta es una conclusión, por tanto. Todo lo que estamos hablando queda demasiado corto, hermanos, para que nosotros comencemos a seriamente entender lo que estábamos hablando y lo que el Espíritu a través del versículo 12 nos dice y nos señala realmente con quién estamos luchando. Ahora, es Cristo, es una guerra de Cristo, ganada por Cristo contra Satanás. Es una guerra ganada por Cristo, perdida por Satanás, pero es una guerra que se está produciendo ahora en nosotros. Porque la misma influencia que quiere tener Jesucristo a través de nuestro espíritu, la quiere tener también Satanás. No olvidemos que hay tres espíritus que se mueven en toda la esfera de la creación. Primero, el espíritu increado, que es el espíritu de Dios mismo, el Espíritu Santo, el espíritu increado, el espíritu que arranca desde el principio, el Espíritu Santo, el espíritu increado. Después nosotros tenemos a Satanás, que es otro espíritu, que como nosotros sabemos, él ya fue creado, y tenemos el espíritu del hombre. Estos tres espíritus son los que efectivamente, ¿verdad? La Escritura nos los muestra. Ahora, estos tres espíritus, los dos que son los que están en guerra, pero en una guerra ganada por el uno, nuestro Señor Jesucristo, y perdida por el otro, Satanás, ahora esa guerra se desencadena dentro de usted y de mí. ¿Cuál es? Efectivamente, el centro de operaciones o el epicentro de esta guerra es nuestra mente y nuestras emociones. Ahora, Satanás sabe cómo, dependiendo de si nosotros somos personas bastante inclinadas hacia el pensamiento, en cuanto si no es lógico, nosotros no lo aceptamos. Creemos que las cosas deben ser absolutamente objetivas. Hay muchas personas que solamente se guían por el pensamiento, es decir, su fortaleza lo ponen en el pensamiento. Entonces, a través del pensamiento, Satanás va a atacar comprendiendo y entendiendo que efectivamente, ¿no es cierto?, el hombre es capaz allí de poder generar fortalezas, de poder generar argumentos y de poder generar pensamientos que intentan detener, por sobre todo, el conocimiento de Cristo en ti y en mí. Por eso la Escritura nos muestra en el libro de Corintios, nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son armas poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y para traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, el centro y el epicentro de esta guerra es nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro pensamiento. Y qué maravilloso cuando la Escritura dice que nosotros somos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, Dios ha determinado que si es que nosotros vamos renovando nuestro entendimiento con el evangelio de su gracia, con las buenas noticias de salvación, que todo esto tiene nombre y apellido, con Cristo Jesús morando y viviendo en nuestra mente por medio de la fe,
en nuestra alma, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, entonces nuestra mente va a comenzar a renovarse. Este es un proceso permanente y continuo. Este es un proceso diario. No espere que esto cambie del día, de la noche a la mañana. Este es un proceso progresivo, pero que va avanzando, avanzando, avanzando y avanzando en la medida en que usted está alimentándose permanente y continuamente de la palabra del Señor. Así que, en la medida en que efectivamente Satanás quiere seguirle influenciando, él va a utilizar estos canales de los pensamientos, va a utilizar los canales de las emociones. Muchas otras personas efectivamente se ponen mucho en el plano emocional. Para estas personas lo que vale es lo que sienten. Algunos dicen inclusive que se dejen guiar por lo que les dice el corazón, pero la Escritura dice que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Cuando nosotros nos dejamos, ¿verdad?, guiar básicamente por nuestras emociones o por nuestros sentimientos, podemos cometer graves errores. Y es por eso que la Escritura, pues por supuesto, nos está dando una palabra clara y viva para que nos guiemos por ella. Entonces, hay personas que se quieren guiar por ahí, y ahí es en el área de los sentimientos y de las emociones que Satanás actúa, para que nosotros nos dejemos guiar a través de esas circunstancias. Y por el otro lado tenemos las personas, ¿verdad?, que apelan a una voluntad férrea, a tomar decisiones férreas, a tomar, ¿verdad?, la sartén por el mango, la voluntad. Y la Escritura nos habla claramente también que nosotros siempre terminamos haciendo las cosas que sabemos que no debemos hacer. Es decir, el campo de nuestras emociones, de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, si no es un campo que está directamente influenciado y operado por el Espíritu Santo, es un campo minado en el cual, si nosotros efectivamente nos enfocamos para obtener respuestas desde allí, vamos a tener problemas. Y esto es lo que ha sucedido con el ser humano durante todo este tiempo. ¿En dónde se enfoca el ser humano? En el pensamiento, en las emociones, en la voluntad, en el cuerpo. Ahí es donde el ser humano efectivamente ha intentado regenerar su situación. El ser humano ha intentado a sí mismo perfeccionarse o ser perfecto, lo cual es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros un grave problema de simiente. La Escritura nos dice que nosotros ahora hemos sido renacidos no de simiente incorruptible, no de simiente corruptible. Eso quiere decir que la simiente en la que nosotros nacimos primariamente es una simiente corrompida, es una simiente imperfecta, es una simiente que no tiene la capacidad y el poder para poder perfeccionarse, agradar a Dios o buscar efectivamente equilibrio en nuestra propia vida. La única solución de nuestro Padre efectivamente era enviar a su amado Hijo Jesucristo para que Él pague los pecados por todos nosotros, para que Él cumpla la ley y cumpla todo aquello que nosotros fuimos incapaces de poder cumplir, así como así como Adán nos dio incumpliendo, y por su incumplimiento nosotros hemos sido hechos incumplidos. De la misma manera, por su cumplimiento, ahora nosotros, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, ¿verdad?, efectivamente también somos cumplidos por Él, lo cual es ciertamente un tema absolutamente maravilloso, que depende del hecho de que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Entonces, Satanás va a actuar a través de estos canales, del canal de nuestra carne, del canal de nuestras emociones, del canal de nuestra mente, del canal de nuestra voluntad. Él va a actuar a través de estos canales. ¿Para qué? Para que efectivamente nosotros podamos ser atacados. Es donde las artimañas del diablo comienzan a funcionar. Ahí es donde las artimañas del diablo comienzan a funcionar. Ahí es donde Satanás primero comienza a atacarnos para que después nosotros expresemos y manifestemos todo aquello que él efectivamente quiere hacer con nosotros. Pero la Escritura, lo primero que ha querido aquí, hermanos, es de una vez por todas decirle al mundo que el problema del mundo es contra quien está luchando. No está luchando contra carne ni sangre, sino contra el propio Satanás y la operación de sus tinieblas. Y la
respuesta de nuestro Padre para nosotros de su amado Hijo Jesucristo. Y él arranca en el versículo 13 diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Fíjate, la armadura de Dios, no nuestra armadura, porque la lucha es entre el Espíritu Santo y el enemigo. Una lucha que para usted y para mí ya está ganada, porque fue efectivamente, absolutamente ganada en la cruz del Calvario y el Señor lo demostró a través de su resurrección. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No tenemos otra opción. No tienes tú en tu voluntad, no tienes tú en tus pensamientos propios, no tienes tú en tus emociones la capacidad ni las armas necesarias para poder efectivamente atacar a Satanás. No tenemos nosotros en la medicina, no hay en el ser humano la capacidad de poder darnos algo que verdaderamente solucione el problema. Sí podemos de alguna manera enfocarnos en el problema e intentar menguar, pero cortar la raíz es imposible porque la raíz es espiritual. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que saber y tenemos que entender y tenemos que conocer la armadura de Dios. Mire, primero, para resumir, la sumatoria de toda la armadura de Dios es Cristo, para no hacernos demasiadas bolas. Por eso es que la Escritura permanentemente habla de que nosotros pongamos permanentemente nuestra mirada en Cristo. Porque cuando nosotros efectivamente ponemos nuestra mirada en Cristo, estamos poniendo nuestra mirada en toda la armadura de Dios. Pero sin embargo, por supuesto, el apóstol aquí es muy didáctico, porque quiere de alguna manera que nosotros entendamos ciertos elementos de Cristo que son importantes y básicos, que nos los vistamos todos los días para que efectivamente nosotros nos pongamos la armadura de Dios. La semana pasada comentábamos que cuál es la diferencia entre un oficial de tránsito que sale a la calle con el uniforme y un oficial de tránsito que sale a la calle como civil y que en esas condiciones él quiera dirigir el tránsito. Cuando un oficial de tránsito sale con su uniforme civil, comienza él a intentar poner orden en el tránsito, los carros se le van encima, no le obedecen. ¿Por qué? Porque está sin el uniforme. Él tiene la autoridad, pero está sin el uniforme. Esto es lo que nos pasa a nosotros como cristianos. Nosotros tenemos la autoridad, pero salimos sin el uniforme. Y cuando nosotros salimos sin el uniforme, es decir, sin la armadura de Dios, y esta sí es responsabilidad de cada uno de nosotros. Esta sí es mi responsabilidad. Esta sí es mi responsabilidad. Si yo salgo teniendo la autoridad, pero de civil, entonces Satanás se me ríe. Los demonios no me reconocen, ¿verdad? El enemigo me ve a mí sin la autoridad, no me hace caso. Y por eso es lo que muchas veces, mis hermanos, en nuestra vida cristiana, a pesar de que tenemos la autoridad legal, el derecho legal dado por nuestro Padre, pero sin embargo, no ejercemos nuestro derecho porque no nos ponemos el uniforme. Es tan sencillo como eso. Ahora, el uniforme es Cristo mismo como nuestra nueva persona, como nuestra nueva criatura. Y hay unos elementos importantes de Cristo que efectivamente nosotros los debemos tomar en cuenta para que esto funcione. Entonces Él nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Mira, esto es muy importante. Hay un día malo. No, a nosotros no nos gustaría hablar de estas cosas. Pero cuando la Escritura nos dice que hay un día malo, nos está diciendo que habrá algún momento no deseado para nosotros. Que sí, nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades, luchamos. Pero cuando la Escritura aquí habla del día malo, no habla de un día malo común. Habla de una situación de lucha, de guerra. Habla de circunstancias difíciles. Habla de momentos imposibles. Habla de momentos complicados. Habla de situaciones que yo mismo soy incapaz
de poder resolver. Habla de una guerra frontal del enemigo contra nosotros, el día malo, el día malo. Y la realidad, hermanos, es que muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con el día malo. Pero el Señor, entendiendo y conociendo esta realidad, nos quiere decir, ¿por qué nos viene aquello? ¿De dónde nos viene el día malo? Evidentemente, estamos en un mundo caído, todavía vivimos en un mundo caído. Nosotros vemos que la naturaleza, ¿verdad?, de alguna manera expresa ese mundo caído con situaciones extremas en las temperaturas, con problemas terremotos, con problemas en toda la creación. Vemos que el ser humano de la misma manera está teniendo problemas y dificultades porque estamos en un mundo caído. Es decir, nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia esperar que si somos cristianos nunca efectivamente vamos a tener que enfrentar circunstancias o situaciones difíciles. Pues sí lo vamos a tener que enfrentar, pero hay momentos difíciles, momentos complicados, y la Escritura nos dice que específicamente para esos momentos es cuando más nosotros debemos estar atentos a tomar la armadura de Dios. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer con ciertas circunstancias que podemos estar viviendo. Ahora, lo maravilloso es saber que nuestro Padre sabía y conocía esa situación que tú ibas a vivir. Situaciones protagonizadas por ti, situaciones protagonizadas por otros, o situaciones protagonizadas por las circunstancias. Ya no importa quién fue el que trajo ese problema. Aquí lo de fondo es que sabemos que nosotros no luchamos contra carne ni sangre. No es quién trajo el problema, sino quién es el enemigo que está detrás de todos estos problemas. Y este es Satanás. Cuando nosotros sabemos que luchamos contra Satanás, y específicamente cuando nuestro Padre ha permitido que Satanás en algún momento determinado nos zarandee. Te recordará cuando Cristo le decía a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Ahora, no es que nuestro Padre se goza y se contenta con ese tema, es que ningún ser humano puede estar tan mal que no pueda estar peor. Es decir, cualquier circunstancia de dificultad y de problema que tú estés viviendo el día de hoy, por malo que sea, siempre hay alguien que esté viviendo algo peor que tú. Ahora, ¿qué quiero yo decir con esto? Que el Señor, más allá de la dificultad que estás viviendo ahora, no le ha permitido a Satanás tocarte ni fulminarte, porque para Satanás todo lo que tú estás sufriendo y estás padeciendo es nada para lo que él quiere, hacer daño sobre tu propia vida. Y si no estás peor de lo que estás ahora, es porque el Señor ha frenado esa posición, pero está utilizando este ataque para que tú salgas fortalecido y para que tú utilices la armadura de Dios y para que tú entiendas que esta lucha espiritual en la que estás enfrentando es una lucha espiritual ganada, pero que tu única opción es tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedas resistir. Para que puedas resistir. Y para que puedas resistir en el día malo, en el día complicado, en el día difícil, en ese día que no quisieses que nunca llegue. El Señor dijo, en el mundo hallaréis aflicción. Nos garantizó que en el mundo íbamos a hallar aflicción. Nosotros no podemos decir a los cristianos que no vamos a tener aflicciones, problemas y dificultades. Mira, Satanás, si de alguien tiene temor en la humanidad, es el cristiano, y específicamente el cristiano que conoce estas cosas. Porque nosotros nos convertimos en canales de salida hacia la libertad para nosotros mismos y para otros. Cuando nosotros traemos este mensaje a la gente que está atrapada, que está creyendo que efectivamente el problema que está viviendo es porque la gente o las personas o las circunstancias le han hecho daño y tiene amargura, tiene dolor,
tiene tristeza en su corazón. Y cuando nosotros le explicamos que es Satanás que ha traído todo esto y que el Señor Jesucristo le ha dado la salida a través de él, entonces Satanás sabe que efectivamente nos convertimos en misiles peligrosísimos de su engaño. Y por eso es que Satanás nos ataca a los cristianos. La realidad en el cristianismo es que si Satanás nos mantiene como cristianos en una esfera religiosa, en la cual nosotros estamos intentando cambiarnos por nosotros mismos, en la cual estamos intentando nosotros generar nuestra propia justicia, él no tiene problema con nosotros como cristianos, porque le estamos siguiendo el juego y porque no estamos descubriendo que efectivamente Cristo es nuestra justicia, que Cristo es el cumplimiento de nuestros mandamientos, que Cristo es efectivamente, ¿verdad? La gracia que nosotros necesitamos, no solamente para aplastarlo a él, que ya Cristo lo hizo, sino apropiarnos de toda la victoria que Cristo efectuó sobre Satanás y sobre su séquito en la cruz del Calvario. Y nosotros, efectivamente, al estar unidos a Cristo, somos, desde esa perspectiva, invisibles. Satanás sabe que contra eso no tiene argumentos, no tiene posibilidad. Cuando nosotros sabemos que Cristo nos hizo perfectos con su sacrificio, el libro de Hebreos nos dice que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Con un solo sacrificio hizo perfectos. Cuando nosotros sabemos que el sacrificio de Cristo cargó con todos nuestros pecados y con nuestra maldad, y dejamos de vernos a nosotros mismos, si somos justos o injustos, porque eso significa no creer que el sacrificio de Cristo me hizo justo. Entonces, cuando Satanás sabe que nosotros hacemos de Cristo nuestra justicia, él está perdido. No tiene opción, porque ya no soy yo el que tengo que presentarme justo delante de Dios ni delante de él, sino es que mi justicia es Cristo. Entonces yo me presento a mi Padre por la sangre preciosa del Cordero, por la sangre preciosa de Cristo, y vengo a él en plena certidumbre de fe, seguro de que él efectivamente es compasivo y misericordioso, ¿verdad? Y que él es galardonador de los que le buscamos. Entonces, hermanos, Satanás no quiere que nosotros sepamos que debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día mal. Es maravilloso ver cuando Jesucristo fue tentado y llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjate, eso es muy interesante. La Escritura nos dice que el Espíritu llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. Pero ¿cuál era ahí la perspectiva central del Espíritu? Mira, tú tienes a un hombre, Adán, en el huerto de Edén, creado perfecto por Dios, y lo tienes tú, ¿verdad? Con todas las bendiciones que Dios le dio, sin ninguna caída, sin ningún pecado, y tienes a la serpiente. Fíjate el escenario, un huerto de Edén y tienes a la serpiente. La serpiente tiene victoria sobre Satanás por el engaño en ese escenario. Ahora mira este escenario, Cristo en un desierto y la serpiente. Ahora Cristo en un desierto y la serpiente. Y ahora resulta que Cristo aplasta a la serpiente en el desierto. Es decir, Cristo viene al desierto que somos nosotros para aplastar a la serpiente dentro de cada uno de nosotros y darnos la victoria sobre Satanás. ¿Y qué pasó? Cuando Cristo efectivamente llegó a un punto en donde tuvo mucha hambre y Satanás vino a tentarlo y le tentó varias veces, Satanás no pudo resistir la palabra de Jesús y dice que lo dejó. Y una vez que Satanás lo dejó, es decir, dejó de seguirle molestando, dejó de seguir tentando, dice que los ángeles del cielo bajaron y servían a Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que cuando nosotros nos defendemos con Cristo, nos vestimos de Cristo, Satanás no tiene absolutamente nada que hacer contra nosotros. Y Satanás en su momento nos va a dejar de molestar, nos va a dejar de hacer daño, nos va a dejar de que pasemos por circunstancias y situaciones
que nosotros efectivamente las consideramos difíciles, pero por sobre todo vamos a ver la mano de nuestro Dios efectivamente trabajando a nuestro favor. Así que, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Esa es efectivamente la palabra de nuestro Dios para que nosotros nos sostengamos firmes. La Escritura nos dice que Él se constituye en una segura y fuerte ancla de nuestra alma. Lo mejor que nosotros podemos hacer en el día malo es efectivamente amarrarnos, atarnos, anclarnos, aferrarnos al Espíritu Santo de Dios, porque Él nos sostiene y nos mantiene seguros. Cuando efectivamente tú ves que un barco está bien anclado a las piedras en el mar, vienen las olas, viene el viento fuerte, a pesar de que el barco se está moviendo, pero sin embargo su cadena lo mantiene firme, atado a esa roca, y el barco, una vez que viene la tranquilidad, nunca salió del lugar que debía haber salido. Esa es la figura que el Señor quiere que tú y yo tengamos con nuestra alma anclada en Cristo. Nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones ancladas en Cristo. Vamos a poner en Él nuestra mente. Siempre no olvidemos que arrancamos desde nuestra cabeza. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros argumentos, ¿verdad? Todos sometidos a la obediencia de Cristo. Porque esa obediencia de Cristo se ha constituido en mi obediencia. Así que la manera como vamos a resistir en el día malo es tomando toda la armadura de Dios y habiendo acabado todo, dice la Escritura, estar firmes. Fíjate, Dios quiere y Dios nos da también aquí una salida importante. Y habiendo acabado todo, hermanos, el día malo tiene un fin. Esto es algo esperanzador para ti y para mí. Porque si nosotros ahora estamos pasando un momento difícil, pues el Señor aquí te está diciendo, y habiendo acabado todo, anota eso, habiendo acabado todo. La palabra ya tiene para ti una salida. No solamente te está diciendo, ¿verdad?, quién es tu enemigo. No solamente te está diciendo cómo te tienes que defender del enemigo. No solamente te está diciendo que va a venir un embate del enemigo, a lo cual llamamos el día malo, sino que también te está diciendo que va a acabar todo. Tranquilo. Y el Señor nos dice algo maravilloso respecto de esto. El Señor nos dice algo maravilloso respecto de esto, que el Señor es fiel para no permitir que nosotros seamos probados más allá de lo que podamos soportar, sino que al contrario, juntamente con la prueba nos dará la salida para que, habiendo terminado todo, estemos firmes. Tiene que ver con este versículo maravilloso, en el que el Señor nos dice, tranquilos chicos, porque esto va a acabar. Y habiendo acabado todo, el Señor tiene salidas para ti y para mí. Y son salidas divinas, no son salidas humanas. Son salidas como las salidas de dar de comer a los 5,000. Son salidas como las de Pedro cuando fue a pescar nuevamente. Son salidas como las de Lázaro cuando fue resucitado. Fue salidas como las de Israel cuando efectivamente le fue abierto el mar. Son salidas como las del propio Israel cuando estuvo en el desierto y cuando efectivamente fue golpeada la roca que es Cristo para ti y para mí, para que salga el agua de vida para todos y cada uno de nosotros. Las salidas del Señor son salidas divinas. Pero si el Señor nos tiene ahora en esta circunstancia o nos mantiene, es porque Él quiere. No que nosotros estemos atentos al diablo, sí que sepamos que efectivamente luchamos contra el diablo, pero que estemos atentos a Cristo, que estemos atentos a sus salidas, que estemos atentos al día en donde va a acabar todo. No estemos atentos al día malo. No estemos atentos al miedo, al temor, a las circunstancias, a las dificultades, a la escasez, a la enfermedad. No, tú tienes que estar atento a ponerte la armadura de Dios, que te va a dar el poder para resistir, porque es Cristo mismo peleando y resistiendo por ti, y puesta tu mirada en esto, en habiendo acabado todo. Esto tiene un fin.
Y si tú estás agarrado de la mano de Cristo, ese fin va a venir. Y la palabra dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes en la gracia. Estad firmes en aquel que efectivamente nunca nos va a decepcionar. Estar firmes en aquel que cumplirá sus promesas. Y la parte tuya es, y la mía, vestirnos de la armadura de Dios. Tenemos el derecho legal contra Satanás, pero Satanás nos tiene que ver vestidos de Jesucristo y no vestidos de nuestra propia carne. Esa es la única diferencia. Si nosotros nos armamos de estas armaduras y de Cristo, vamos a ver finalmente cómo la palabra de Dios se cumple en ti y en mí y nos da vida. Vamos a continuar la próxima semana, hermanos, con este mensaje. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.